A Lima, Alex Vigo, y el aniversario del Jurado Nacional de Elecciones, una actividad en la que participa el presidente Ollanta Humala. Muy buenas tardes, permiso. Carlos Conejo Guerrero y Jorge Armando Rodríguez Vélez. Doctor Pablo Talavera Lleras. Bien, efectivamente, Nicolás, el presidente de la República, junto a las más altas autoridades de los tres poderes del Estado, continúan aquí presentes en el Hotel Sheraton, en el Salón Independencia, participando de esta ceremonia por el 84 aniversario de creación institucional del Jurado Nacional de Elecciones. En estos momentos, como parte del programa, tenemos el discurso del titular de este máximo ente electoral, el doctor Francisco Tábara. Nacional de la Magistratura, señores jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores fiscales supremos, señor Rafael Belaúnde Auri, hijo de nuestro homenajeado, el arquitecto Belaúnde Terry. Señor Raúl Canseco, ex vicepresidente de la República y pariente cercano del arquitecto Belaúnde. Señores representantes de los organismos autónomos, señores representantes de organismos internacionales, doctor Mario Amoretti Pachas, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, señores representantes de los partidos políticos, autoridades civiles, militares, policiales y eclesiásticas, señores funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones de OMPI y de RENIEC, señoras y señores. Bien, decía, voy en busca de los pueblos a escuchar su reclamo y a recoger su esperanza. No aguardo en la quietud de mi casa que ellos toquen a mi puerta. Soy yo quien los visita en la costa, en las serranías, las punas y las selvas. Y en todas partes se congregan para dar calor de hogar a las calles y a las plazas. Más que al encuentro de adherentes a una noble causa, voy en busca de mis compatriotas. Más que en solicitud de votos, salgo en pos de inspiración e ideas, palabras de prosa poética del arquitecto Belaúnde Terry en el año 1956 en la comunidad de Uripa. Bien, la política, como toda actividad desarrollada por el hombre, tiene dos rostros, como las dos caras de Jano, la facticidad y el deber ser, la realidad y la utopía, y ambas facetas se han venido manifestando de continuo a lo largo de la historia, aunque es aquel ideal marcado por el deber ser lo que menos se ha destacado en la política con el paso del tiempo. Ser y deber ser, realidad y utopía, tales son las dos caras de Jano de la mitología griega que también enfrenta el Jurado Nacional de Elecciones, en la labor que le ha encargado la nación desde su creación en 1931 como garante de la voluntad popular expresada en las urnas. Por ello, en este mensaje por un nuevo aniversario de nuestra institución, vamos a referirnos brevemente a estos dos aspectos y a los logros y propuestas que hemos formulado para buscar congeniar y hacerlos coincidir, sino como una realidad presente, sí como una promesa próxima y posible, y también las palabras de homenaje al arquitecto Belaúnde Terry. Pero tratando de extender nuestra visión a lo largo del tiempo, recordemos el oscuro periodo de desorden y crisis política por la que pasaba el país en 1930, en la que surge el Jurado Nacional de Elecciones. En tan solo 7 meses, 6 presidentes se sucedieron en el poder. Para el anecdotario político nacional merecen ser mencionados las figuras de Manuel María Ponce Bruset, que permanece en el poder apenas 2 días, Gustavo Jiménez, quien, pese a su autoproclamación en Cajamarca, duró apenas 6 días en la intentona, y de Mariano Holguín Maldonado, quien ocupó el sillón de Pizarro por escasas 2 horas, en tanto la Junta elegía un nuevo presidente. Producido el derrocamiento de Augusto B. Leguía y puesta de manifiesto la crisis de gobernabilidad del país, surge la figura de don David Samanes Ocampo, quien al frente de la denominada Junta Nacional de Gobierno asumió las riendas del Ejecutivo. En apenas 8 meses, David Samanes Ocampo pacificó el país, dio un nuevo estatuto electoral y convocó a elecciones generales. Dando cumplimiento a este compromiso con la ciudadanía contraído por la Junta Nacional de Gobierno,
se emitió el Estatuto Electoral promulgado el 26 de mayo de 1931 mediante Decreto Ley 7177, por el cual se busca mejorar las condiciones para una más adecuada realización de los sufragios populares y responder al progreso de la técnica del derecho electoral moderno, decía la exposición de motivos de este decreto. Es como resultado de ellos que se crea nuestro Jurado Nacional de Elecciones 1931. Y es que las primeras décadas de vida independiente habían sido épocas de revueltas y de caudillismos militares, que dieron paso luego a un civilismo en ciernes que no era ni liberal ni conservador, sino una mezcla malentendida y a veces contradictoria de ambos. Fueron también épocas del guano, del salitre, del caucho, de exploradores y aventureros como el ancachino Carlos Fermín Fiscarral Sánchez López, que buscaban una ruta que además del Amazonas articulara la vía entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Pues bien, uno de esos últimos exploradores que navegó por primera vez en los ríos Apurímac, Ene, Tambo, Urubamba y Ucayali entre 1883 y 1884 fue don José Benigno Samanez y Ocampo, coincidentemente padre de David Samanez Ocampo y sobrino, aquel político de quien nos referimos hace un momento y que creó el Jurado Nacional de Elecciones. Antes de esa época, el Perú no acababa de reconocerse como territorio y no terminaba de plasmar la cabalidad, los derechos y las instituciones que debían dar forma al sueño colectivo de un Perú ideal, de un Perú como herencia para las generaciones por venir. Pese a todos los inconvenientes en las últimas décadas, son evidentes los avances logrados en diversos aspectos, entre los que se incluye el reconocimiento de diversos derechos ciudadanos a favor de los sectores sociales históricamente discriminados o postergados o excluidos. Han pasado, pues, ya casi 2 siglos de vida independiente, nos acercamos al bicentenario, y 84 años de existencia del Jurado Nacional de Elecciones, en los que la institución ha asumido y consolidado su rol rector en materia electoral en el país. Conviene ahora hacer un breve balance de los logros y las tareas pendientes que asume como reto esta gestión frente del organismo comprometido activamente con la mejora del sistema democrático. Una de las principales tareas que se ha realizado durante el último año son conducir o fiscalizar los procesos electorales que se han desarrollado en los que el Jurado Nacional de Elecciones y los organismos electorales que componen el sistema electoral, me refiero a OMPI y RENIEC, han tenido una participación exitosa y reconocida más allá de incidencias normales de todo proceso. Podemos mencionar no solo a las elecciones regionales y municipales de 2014, o más recientemente a los procesos para la elección de consejeros para el Consejo Nacional de la Magistratura, sino también aquellos sobre los que venimos trabajando y se avecinan, como son las elecciones municipales complementarias del 5 de julio de 2015 y las elecciones municipales de 2015 en los nuevos distritos o distritos de reciente creación, además de una consulta vecinal de demarcación territorial en los distritos de entre Tambo Grande y Las Lomas, 2 distritos en Piura, que este es un proceso inédito en la historia político-electoral del país. Y más adelante, lo sabemos todos, las elecciones generales 2016, parlamentarias y presidenciales. Cada uno de estos procesos electorales incluye múltiples actividades que han sido desarrolladas con eficiencia y profesionalismo por el equipo humano que compone el Jurado Nacional de Elecciones, incluyendo a aquellos que elaboraron y continúan trabajando en los jurados electorales especiales. Para hacernos una idea de la compleja y recargada labor realizada, debemos tener en cuenta que, por ejemplo, en las pasadas elecciones regionales y municipales de 2014, ese proceso reunió a más de 21 millones de electores, con más de 106,000 candidatos y 97,000 mesas de votación a nivel nacional. Durante aquel proceso electoral se emitieron 3.360 resoluciones por parte del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en escasos 3 meses, con un número mayor de casos tratados por los jurados electorales especiales que se desplegaron en 96 sedes en todo el país, donde ejecutaron con suficiencia el mandato de administrar justicia electoral en el primer nivel o primera instancia. Pero la tarea
del Jurado Nacional de Elecciones no solo se desarrolla durante los procesos electorales en sí, con sus agitados y cortos plazos, sino que se extiende antes y después del proceso electoral, con la fiscalización de las hojas de vida de los candidatos, el registro de organizaciones políticas, la formación cívica ciudadana dentro y fuera de los procesos electorales, con instrumentos para brindar mayor cercanía de los candidatos a los electores, como el programa llamado Voto Informado, y su capacitación académica, el proveer de una base de datos electoral, tal vez la más importante y completa de Sudamérica, como es el Infogop, al tramitar los procesos de suspensión y vacancia de autoridades, los procesos de revocatoria, solo por mencionar algunas tareas que van más allá de los procesos electorales. En otras palabras, el reconocimiento ciudadano al Jurado Nacional de Elecciones no solo se debe a la labor que éste realiza durante las elecciones, sino al trabajo efectuado por cada uno de los profesionales que integran la institución a nivel nacional. Pero independientemente del trabajo cotidiano en el Jurado Nacional de Elecciones, siempre buscando el fortalecimiento y defensa de nuestra democracia en desarrollo, ha tratado de encontrar y proponer medios a través de los cuales se pueda mejorar nuestra imperfecta democracia, acercándola cada vez más a los ideales compartidos por todos los peruanos y contenidos en la Constitución política. Así podemos señalar los proyectos e iniciativas legislativas presentados durante el año 2013, me refiero al proyecto de nueva ley de partidos políticos y la nueva ley de los derechos de participación y control ciudadana. Y yendo un poco más atrás, en 2011 se presentó un proyecto de códigos electorales. Me estoy refiriendo aquí a la llamada reforma electoral, que es otra de las perseverantes experiencias de este periodo de trabajo. Si bien sus frutos son relativamente recientes, el trabajo que se ha venido realizando para impulsarla se ha iniciado antes de esta gestión y es un compromiso que asumí como propio, incluso promoviendo el trabajo coordinado con los demás organismos electorales, OMPE y RENIEC. Estamos llevando un trabajo sinérgico. Y nuevamente, gracias a este esfuerzo institucional, enriquecido por el trabajo conjunto, incluso a través de una plataforma por la reforma política, el Congreso debatió, tanto en la Comisión de Constitución y Reglamento como en el Pleno, distintas propuestas provenientes del Jurado Nacional de Elecciones y también emanadas del mismo seno del Congreso de la República. Me alegra comprobar la receptividad y compromiso del Congreso de la República, que ha puesto de manifiesto para debatir y aprobar muchas iniciativas. Así pues, tenemos la prohibición de la reelección de gobernadores regionales y de alcaldes, la modificación a la revocatoria de autoridades, el mecanismo del escaño vacío, la ventanilla única de antecedentes para uso electoral y el mayor contenido de la declaración jurada debida, incluyendo, por ejemplo, de manera obligatoria en lo que es el patrimonio y las rentas de los candidatos. Es menester precisar que muchas de esas iniciativas, como la prohibición de reelección, el escaño vacío y la ventanilla única, no son iniciativas del Jurado Nacional de Elecciones, aunque es evidente que han contado con nuestro efectivo apoyo. Se trata de mejorar la idoneidad de la clase política o de quienes van a ocupar un cargo emanado de elección popular. Es cierto que aún falta mucho por hacer en cuanto a la reforma electoral, pero estos avances son esperanzadores y vamos a persistir. De otro lado, es necesario destacar la política de continuidad institucional puesta de manifiesto en nuestra gestión, impulsando los proyectos y las buenas prácticas iniciadas por las gestiones que nos antecedieron en el cargo. Al respecto, ratificamos nuestro convencimiento de que las gestiones públicas deben fomentar la preservación de todas las experiencias exitosas que las anteceden, generando una espiral ascendente de mejora y superación constante que redunda en el desarrollo y fortalecimiento de la institucionalidad del país. En tal sentido, pese a las estrecheces presupuestales, nuestra gestión ha seguido avanzando en la construcción de un nuevo local en unos reducidos 1.000 metros que esperamos inaugurar próximamente, como muestra también de un trabajo integrado y que empezó en la gestión anterior y se ha continuado y terminado en esta gestión. Es necesario también resaltar el nuevo impulso que hemos dado a la llamada Escuela Electoral y de Gobernabilidad, la cual ha renovado su malla curricular, fortalecido su plana docente con personalidades académicas de reconocido prestigio internacional y renovado su bien ganada posición en esta parte del continente. Sin embargo,
no se puede tener en claro el futuro ni hacer justicia de los hechos del presente si no se conoce con precisión cuáles fueron los ideales de quienes nos antecedieron en esta tarea de crear una república y de construir una democracia, un país de hombres libres e iguales ante la ley y con justicia. Y ello supone también honrar a las figuras señeras de nuestra historia, dentro de los cuales destaca nítidamente la figura del arquitecto don Fernando Belaúnde Terry. Él se llamó Fernando Sergio Marcelo Marcos Belaúnde Terry, según se consigna en su partida de nacimiento. Vino al mundo en el año 1912, en octubre, aquí en Lima, y estuvo predestinado por la historia para ser una persona extraordinaria en todos sus aspectos. Hijo de Rafael Belaúnde Díez Canseco, quien fuera el jefe del primer gabinete de don José Luis Bustamante y Rivero, Fernando Belaúnde Terry fue un ferviente promotor y defensor del sistema democrático. Arquitecto y docente universitario, político y dignatario de gran valía. Fue diputado durante el gobierno de Bustamante y Rivero y presidente constitucional de la República en 2 periodos, 1963 a 1968 y 1980 a 1985. Al igual que José Benigno Samanez y Ocampo, no se resistió a la seducción de explorar y conocer el territorio nacional, pero no movido por la aventura o el deseo de fortuna, no, sino por el afán de entrar en contacto con la realidad de la población del Perú profundo, de ese Perú profundo del que nos hablaba José María Arguedas. Formado en Francia y Estados Unidos, Belaúnde Terry venía provisto de una manera diferente de entender la realidad, propia de los ingenieros y arquitectos que habían sido sus maestros en el extranjero. Al igual que un ingeniero o arquitecto contemporáneo, una vez que asumía el reto de resolver algún problema, debía tomar contacto directo con la realidad. Por ello, en la segunda mitad de la década de 1950, emprende diversos recorridos por las ciudades, pueblos, villorrios y caseríos del país, como quien realiza la religiosa rutina de recorrer un menudo rosario de comunidades que, dispersas y articuladas por olvidados caminos de herradura, recorriéndolos a lomo de acémila, a pie o en larguísimas jornadas navegando por rápidos y meandros de los ríos amazónicos, ya sea en bote o incluso en humildes y precarias balsas de troncos. Solo así, conociendo la dura y maravillosa geografía nacional y su gente, compartiendo habitación y comida con obreros, campesinos y arrieros, pudo hacerse de una idea cabal, completa de la tarea que éticamente se comprometía a hacer realidad. Palabras de él: la conquista del Perú por los peruanos. Esa formación que lo sacaba del gabinete y lo llevaba al campo, a la realidad fáctica, fue el germen de su ideología, pues, a diferencia de otros políticos de su época que traían complejas ideas filosóficas y abstractos razonamientos y categorías ininteligibles como punto de partida para la transformación del país, Belaúnde Terry tomaba el camino inverso. Él partía del conocimiento profuso y detallado del problema para que de aquel acercamiento menudo con la realidad cotidiana saliera su propuesta de solución política, social o económica. En el discurso político de Belaúnde se hizo realidad y se puso en práctica aquella frase de Basadre: Perú, problema y posibilidad. Belaúnde tomaba el pasado y el presente del país como inspiración para ofrecer a la población su propuesta de otro destino. En Belaúnde convergían el pasado, el presente y el futuro de la patria, como una suerte de visión más ancha, más amplia del presente cotidiano, siempre signado con su tesón y su optimismo contagiante. Por eso frases como peruanicemos al Perú, el Perú como doctrina o la conquista del Perú por los peruanos no deben entenderse solamente como frases o expresiones bonitas pero carentes de significado práctico, empleadas con el propósito de obtener las simpatías populares. Eran mucho más que eso. La actuación del arquitecto le daba contenido a estas expresiones. No obstante, qué duda cabe de que aquel hálito poético y refinado que habitó en Belaúnde y que se plasmó en su atildada prosa y en su elocuencia discursiva, él supo congeniarlo con una buena dosis de pragmatismo, enmarcado también en su intachable moral y su condición de bonhomía. El discurso de Belaúnde surge, decíamos, de esa inspiración nacional
que tomaba de su gente, del estibador y colono de anónimos villorrios de la selva, de curtidos arrieros y humildes agricultores del Ande, de tesoneros pescadores y solícitas amas de casa de la costa, de los estudiantes de Derecho de la Universidad San Marcos que le pidieron postular a la presidencia de la República por primera vez en 1956, pero también de ranqueados criminales del frontón, a los que con su trato cordial devolvió la dignidad de seres humanos en medio de las crudas paredes de aquella prisión cuando él estuvo detenido como preso político. Así, por ejemplo, en 1959, estando en las cercanías de un caserío que con el tiempo se llamaría Tocache, y habiendo viajado hasta ahí en varias jornadas a lomo de acémila, pernoctó en un tambo con el resto de su comitiva y durmió entre sacos de hojas de coca, para despertar al día siguiente y descubrir que los arrieros que había contratado para guiarlos los habían abandonado por temor a los rápidos del río Tocache. Tuvo que proseguir su ruta caminando varios días más, incluso hasta descalzo. Al llegar a Tocache, un sanitario lo curó de una fuerte infección en los pies, debido a su extensa caminata descalzo por la selva, arrancándole literalmente para ello las uñas de los dedos de los pies como única forma de eliminar los bichos que lo tenían verminoso y malato, es decir, enfermo, tal como lo señala Belaúnde literalmente en su libro Pueblo por Pueblo. En otra oportunidad, ese mismo año recorrió los ríos Apurímac, Ene, Tambo y Ucayali. Después de construir una balsa con 12 grandes troncos, partió de Pichare, impulsado por la corriente y por su amor por el Perú. Sobre esa precaria balsa cruzó los famosos rápidos de Paquipachango, durmiendo en los playones de los ríos, protegido con un simple mosquitero que lo libró del paludismo endémico de la zona. De ese viaje saldría su impulso a la marginal de la selva, que en su segundo gobierno llegó hasta Puerto Copa en el río Perené. La balsa de 12 troncos que utilizó en ese recorrido precario, inspirador y cargado de riesgos, fue traída a Lima y estuvo en exhibición en la laguna del Parque de las Leyendas, hasta que misteriosamente desapareció luego del golpe militar de 1968. 12 recorridos fluviales entre 1956 y 1961 le dieron una visión cabal de la Amazonía. Escuchemos, Islandia. Islandia se llama el pedazo de tierra pantanosa que separa uno de los hitos de nuestra frontera con el Brasil, cerca a la boca del río Yavari, ese río que sirve de límite entre el Perú y el Brasil, y que es escasamente habitado y aún hoy rara vez visitado por los peruanos. En ese islote de Islandia, a unos 50 metros de la población fronteriza brasileña, se erguía una humilde casa de tablones suspendida en medio del río, que era la vivienda de un anciano. Este anciano se llamaba Eugenio Rivera López, que se había autoimpuesto la tarea de izar todas las mañanas el pabellón peruano en ese extremo rincón olvidado de la patria, convirtiendo a su humilde casa en una suerte de último reducto del Perú en la frontera y en medio de la selva. Belaúnde acompañó emocionado a aquel ciudadano solitario en esa ceremonia de homenaje a nuestra bandera en medio de la maniagua pertinaz y las ciénagas infinitas de las selvas amazónicas. Años después de conocer a don Eugenio, Belaúnde Terry lo mandó a traer a Lima y le confirió la máxima distinción de la patria, le dio la Orden del Sol, dijo Belaúnde ahí, pongo comillas, uniendo al sol milenario de nuestra historia y la flamante bandera de la República como símbolos eternos del Perú. De todos los peruanos humildes que conoció en sus viajes, Belaúnde aprendió y rescató algo. De unos, la necesidad de conseguir puertos en los recodos de los ríos, o la creación de un servicio cívico fluvial que llevara de aldea en aldea, de caserío en caserío, por los ríos y caños de la selva, las bondades y servicios básicos de un Estado hasta hoy ausente en muchos lugares de nuestro querido territorio patrio. De otros, el nuevo y definitivo trazo de los canales que permitieron reducir en 1/3 los kilómetros trabajados para hacer realidad la irrigación de Olmos, o la necesidad de aquella ruta que hoy lleva su nombre, la carretera marginal de la selva. Y todos los peruanos pretéritos y presentes, aquel trabajo voluntario, indesmayable y colectivo para construir una escuela, un camino, una posta médica,
que resumió en el lema que colocó en todas las placas de inauguración de su gobierno: el pueblo lo hizo. En mayo de 1959, el gobierno de turno detuvo a Belaúnde en jurisdicción arequipeña, confinándolo como preso político en la isla del Frontón. Incluso de su breve paso por este penal de 12 días como preso político, Belaúnde tomó cumplida nota de la realidad penitenciaria para proponer acciones para su reforma. En ese y en otros momentos difíciles no abandonó el buen humor y el ánimo para sobrellevar el infortunio. En el lapso que permaneció en el Frontón, conoció a criminales que tenían varios muertos en su haber. Por un nombre, Ezequiel Zapata, se hizo un anciano de 72 años, ex soldado de artillería de cuartel Barbones, que aún conservaba su Cristina. Le dice el recluso: Ezequiel Zapata, su recluso, decano de los presos del Perú y Sudamérica. Se presentó el preso ante Belaúnde cuando se conocieron, cumplido que él, el arquitecto, respondió con la hidalguía que lo caracterizaba y hasta con un ligero toque de humor, en ese momento aciago de su vida: Fernando Belaúnde, su arquitecto, decano de la Facultad de Arquitectura. He querido dejar para el final dos aspectos importantes. Belaúnde es considerado promotor de la elección democrática de autoridades municipales en el Perú, importante tradición que desde hace varias décadas se ha mantenido vigente en nuestro país como una muestra saludable del espíritu democrático de nuestro pueblo. El otro aspecto es su reconocida y acrisolada honradez. Fernando Belaúnde muere en junio del 2002, rodeado de sus familiares y de muchos partidarios, con la tranquilidad del deber cumplido. Muere sin lujos, sin bienes materiales, en la misma vivienda de clase media en la que había vivido las últimas décadas, pero sí con el grandioso patrimonio del recuerdo imborrable de su ejemplo para las generaciones futuras, y como alto hito en la historia de los políticos de bien que no lucró con el poder y que ejerció el mando que le confió la voluntad popular para el desarrollo de sus sueños políticos, que en gran medida fueron y son también el sueño de todos los peruanos. Revisando su certificado de defunción, podemos decir que Belaúnde fue tan honrado a lo largo de su vida que partió de este mundo con mucho menos de con lo que vino al momento de nacer, pues nació con 4 nombres consignados en su partida de nacimiento y se fue con solo uno, como Fernando Belaúnde Terriasecas, según la documentación oficial del RENIEC. Voy terminando. El presidente Toledo declaró duelo nacional durante 3 días con motivo de sus exequias, los mismos que paralizaron el país mientras el pueblo le tributaba un sentido y multitudinario homenaje, como fiel reconocimiento a su obra pública que modernizó al Perú, a las reformas políticas que democratizaron los cimientos sociales, pero sobre todo a esa incuestionable imagen que perdurará por siempre en la historia de la patria, de un dignatario de acrisolada honradez pública que no se obnubiló con el cargo, sino que por el contrario contribuyó con su presencia a dignificar a la política durante su tránsito por el poder en el Perú. Como parte de las exequias, mediante resolución suprema del año 2002, el gobierno peruano le confirió la condecoración Gran Collar de la Democracia, creada por decreto supremo también de 2002, en mérito a su profunda trayectoria en defensa de la democracia y de los derechos humanos, habiendo contribuido decididamente al fortalecimiento de la identidad, la integración y el desarrollo nacional, destacando por su defensa del territorio patrio y de los más altos valores éticos nacionales, entre otros justos merecimientos. En Belaúnde convergen, diremos para terminar, el ideal con la realidad, la utopía con la problemática de la política cotidiana. En Belaúnde se funden los problemas con las soluciones y adquieren un solo nombre, se resumen en una sola palabra: el Perú. El Perú por sobre todo, el Perú y el profundo amor que él le manifestó a su suelo y a su gente. Por estas razones, el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno, ha decidido honrar una vez más su imagen, su recuerdo,
con este significativo homenaje otorgándole póstumamente la Medalla de Honor al Mérito Cívico, máxima condecoración que otorga el organismo rector del sistema democrático del Perú. Y hoy la recibe su hijo, el ingeniero Rafael Belaúnde Aubry, quien dijo: mi padre nos legó la inmensa fortuna de su ejemplo. Estos reconocimientos para aquel que en vida pontificó con el ejemplo y resumió su ideario y el balance de sus ideas diciendo también: nosotros no tenemos más mérito que el de haber buscado y encontrado al Perú. Pero para terminar, ya de veras, voy a repetir, a evocar una frase de Fernando Belaúnde Terry cuando inició su discurso el año 1980, en el segundo periodo de gobierno. Salíamos de un nefasto golpe de Estado del año 1968, había estatización de la confiscación de los medios de comunicación, problema de la reforma agraria, etcétera, etcétera, se estatizaron las empresas. ¿Qué dijo él ahí ese día, 1980? Inició su discurso así: benemérito José de San Martín, benemérito Simón Bolívar, beneméritos próceres peruanos de la emancipación. Desde este momento quedan restablecidos el régimen constitucional, los derechos humanos y la libertad de prensa, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Muchas gracias. Bien, estábamos escuchando entonces el discurso del titular del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara, en esta ceremonia por el 84 aniversario del máximo ente electoral, evento que cuenta con la participación del presidente de la República, Ollanta Humala-Tasso. Durante su discurso, el titular del Jurado Nacional de Elecciones ha hecho una mención especial a la labor del expresidente de la República, Fernando Belaúnde Terry. Y en esta ceremonia se procederá en breve a la entrega de la Medalla de Honor al Mérito Cívico, como reconocimiento póstumo al exmandatario, distinción que será recibida por sus familiares presentes en esta ceremonia. Su hijo, el señor Rafael Belaúnde Aubry, será el encargado de recibir este reconocimiento póstumo. A la parte pertinente de la resolución número 145-2015, JNE, Lima, 20 de mayo de 2015, considerándose para conferir la distinción de medalla al mérito cívico en el grado de defensor de la democracia. Este Supremo Tribunal Electoral valora la trayectoria ciudadana de excepcional relieve cuya obra pública y cívica haya contribuido notoriamente y con impacto evidente en la vida cívica de la colectividad, constituyendo un modelo a seguir por la ciudadanía en general. Se ha considerado otorgar la importante distinción de manera póstuma a don Fernando Belaúnde Terry, fallecido el 4 de junio de 2002 a los 90 años de edad, destacándose su condición de fundador del Partido Político Acción Popular, así como su desempeño como diputado por Lima en el año 1945, ejerciendo la presidencia de la República del Perú, máxima magistratura del país en los años 1963 y 1980. Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, resuelve: artículo único, otorgar póstumamente la medalla al mérito cívico en el grado de defensor de la democracia al arquitecto Fernando Belaúnde Terry por su contribución al fortalecimiento de los valores democráticos y a la gobernabilidad del país. Regístrese, comuníquese y publíquese: Tábara Córdoba, Fernández Alarcón, Aybar Carrasco, Cornejo Guerrero, Rodríguez Vélez, Samaniego Monzón, secretario general. El doctor Francisco Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, hará entrega de la Medalla al Mérito Cívico 2015 en el grado de defensor de la democracia en calidad de reconocimiento póstumo a los familiares del señor Fernando Belaúnde Terry. Invitamos a recibir esta honrosa distinción al señor Rafael Luis Belaúnde Aubry
hijo del extinto expresidente constitucional de la República, arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Bien, tal y como lo hemos informado, el hijo del expresidente Fernando Belaúnde Terry, el señor Rafael Belaúnde Aubry, es el encargado de recibir este reconocimiento, la medalla del Orden Cívico como defensor de la democracia, un homenaje póstumo realizado al expresidente Fernando Belaúnde. El señor Rafael Belaúnde Aubry procede a saludar a las autoridades presentes y se espera en breve su discurso luego de recibir esta distinción, este homenaje póstumo realizado a su padre. Señoras y señores, a continuación invitamos al señor Luis Belaúnde Aubry, hijo del extinto homenajeado, a hacer uso de la palabra en este acto oficial. Señor Presidente de la República, señor Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señores miembros de su directiva, autoridades todas, es realmente un honor y una gran emoción para nosotros, no solamente los familiares o los descendientes, sino para muchos de los colaboradores de mi padre que se encuentran acá presentes, recibir este simbólico homenaje. Es muy simbólico que al cuerpo directivo del Jurado Nacional de Elecciones se le haya ocurrido esta iniciativa tan afortunada, porque en épocas de crisis y de deterioro o de erosión de entidades públicas, encomiar a peruanos ilustres, a gente absolutamente transparente y honesta, es lo pertinente. Tenemos todos la obligación de seguir ese ejemplo, particularmente las autoridades, para lograr que el Perú, el Estado peruano, esté a la altura de la sociedad peruana. Esa es la aspiración de cualquier ciudadano de a pie como yo, de manera que hago votos para que en esa tarea de elevar el Estado al nivel de la sociedad peruana, combatiendo la corrupción y todos los males que nos aquejan, se logre ese objetivo y salgamos adelante. Muchas gracias. Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra al señor Raúl Canseco Terry, vicepresidente de la República y sobrino del homenajeado póstumamente don Fernando Belaúnde Terry. Señor Presidente de la República, señor Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señor Presidente de la Corte Suprema, distinguidos miembros del Jurado Nacional de Elecciones, queridos amigos, debo de confesar que hablar después de este brillante discurso del doctor Tábara es muy difícil, porque ha sabido describir lo que nosotros llamamos al hombre de la bandera. Capaz habría que agregar a su magnífico discurso, señor presidente, es que Belaúnde cumplió a cabalidad en sus 2 mandatos presidenciales lo que fue su oferta electoral. Que fue un presidente que no solamente habló de democracia, sino que la practicó, porque el primer acto que tuvo cuando fue elegido presidente es convocar a todas las fuerzas políticas para gobernar conjuntos. Que hizo de los últimos los primeros, y que hizo propietarios a los desposeídos, y que se adelantó a su época, porque hablaba usted de la marginal de la selva, y habría que recordar que en la época que Belaúnde deslumbraba y delineaba la marginal de la selva, lo que había en el Perú es el Atlas de Raimondi, no había satélite, no había las herramientas
instrumentos de Internet y satelitales que hoy día se tienen. Sin embargo, Belaúnde se adelantó a sus tiempos. Pero lo más importante es su vocación de servicio siempre a la comunidad y ese afán de proyectar a los demás antes de pensar en sí mismo. Muy pocos saben que cuando vino las elecciones de 1990, señor presidente, el presidente Belaúnde recibió en su humilde casa, su casa sencilla, muchas propuestas y muy serias y de respaldos para que él sea el candidato a la presidencia en el año 1990. Todavía en ese momento el partido y él, obviamente, no había tomado la decisión que finalmente la impuso él dentro del partido de acompañar a Vargas Llosa. Y Belaúnde, me acuerdo que un mitin que no nos vamos a poder olvidar jamás en la ciudad del Cusco, donde anuncia finalmente su decisión de no postular, y el pueblo, esa plaza de armas del Cusco que pocas veces se ha llenado así, no podía entender por qué el presidente Belaúnde declinaba esa candidatura que se le ofrecía y que seguramente hubiera tenido un buen destino al final, pero él nos hizo ver a todos que primero estaba el Perú, que segundo estaba el Perú y que había que buscar un consenso para salir adelante. Y qué bueno, señor presidente, que usted haga esta reunión en un año tan cercano a un proceso electoral, porque había que retomar el discurso de Belaúnde y preguntarnos si acaso ese consenso que practicó él siempre en vida en sus dos gobiernos, que entregó la posibilidad de una candidatura a un proyecto que no salió adelante, pero fue un propulsor. No es el momento de volver a esas raíces y darnos cuenta, como Belaúnde siempre anhelaba, qué Perú queremos tener en el Bicentenario y si somos capaces los peruanos, como dice Rafael Belaúnde en un discurso vibrante, de poder encontrar soluciones a que nos quiten de la mente esa tristeza que nos alberga. Usted sabe, presidente, que yo tengo la oportunidad de liderar una universidad y tengo que confesarles que ya no tengo excusas. ¿Cómo confesarle a los jóvenes, convencerlos en la esperanza de este país que muchos Belaúndes ayudaron a crecer? Muchas gracias por este homenaje que nos llega al alma. Estoy seguro que en Acción Popular hay mucha gente con más mérito que yo, pero sí le podría decir que la lección que me dejó a mí, como a miles de personas de Belaúnde, es que para obrar por el Perú y querer al Perú, basta que simplemente poner todos los esfuerzos. Y cuando él hablaba de la conquista del Perú por los peruanos, como usted bien lo ha dicho, señor presidente, es un mensaje que está vigoroso hoy día, porque yo no sé si no tenemos que ir a la conquista del Perú por los peruanos hoy, si queremos hacer ese ferrocarril que nos están hablando los brasileros, donde va a transformar el Perú el día que se haga. Pero para eso tenemos que trabajar unidos en proyectos de largo plazo. Muchas gracias, señor presidente, que Dios los bendiga, y a nombre de nuestros correligionarios, por este lindo, maravilloso homenaje, que estoy seguro Belaúnde del Cielo lo vio hoy día. Muchas gracias. Eran las palabras del ex vicepresidente de la República, Raúl Díaz-Canseco Terry, palabras de agradecimiento por este reconocimiento, homenaje póstumo al ex mandatario Fernando Belaúnde Terry. Hay que recordar de que el señor Raúl Díaz-Canseco Terry es sobrino de quien en vida fuera el expresidente Fernando Belaúnde. Para que el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones acompañe al presidente constitucional de la República, el señor Ollanta Humala Tasso. Bien, hemos podido apreciar que las diferentes autoridades proceden a brindar el saludo al presidente de la República, quien ha asistido en calidad de invitado de honor a esta ceremonia por el 84 aniversario del Jurado Nacional de Elecciones. El día de hoy se ha recordado la fecha, el mes de mayo de 1931, en que es aprobado el Estatuto Electoral con un decreto ley acorde con los nuevos aires democráticos, donde se instituyó al Jurado Nacional de Elecciones con la finalidad de que ejerza la vigilancia de las elecciones, del registro electoral nacional y en general
de todos los actos inherentes a las elecciones de presidentes y representantes al Congreso, dándose plena autonomía. El Jurado Nacional de Elecciones se instaló por primera vez el 22 de septiembre de 1931. Desde entonces son 20 los magistrados que han presidido el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, incluyendo a su actual presidente, el doctor Francisco Tábara, quien presidió el día de hoy esta ceremonia por el 84º aniversario del máximo ente electoral. De esta manera